Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Sensor UABC, el programa en donde te mostramos las actividades y proyectos en los que nuestros cimarrones se desenvuelven dentro y fuera de la universidad, contribuyendo al mismo tiempo en diferentes áreas dentro de la sociedad. Yo soy Carlos Mastache y el día de hoy conocerás algunas de sus experiencias. Además, nosotros te hablaremos sobre una relacionada con el tema de hoy, la geriatría. Saludo con mucho gusto una vez más a mi compañero Jan. Hola, mi nombre es Jan Mesa y antes de hablarte sobre este proyecto, definiremos a la geriatría como una rama de la medicina dedicada a estudiar aquellas enfermedades que afectan a las personas mayores. Y debido a que con el paso del tiempo el cuerpo humano se va deteriorando, es esta especialidad la que tiene como objetivo cuidar todos estos aspectos, así como tratar de mantener y hacer que los adultos mayores tengan el mayor grado de funcionalidad de sus cuerpos. El proyecto en donde se relacionaron nuestros cimarrones fue liderado por la doctora María de las Cruces Souto, profesora investigadora de la Escuela de Enología y Gastronomía de UABC. Con el fin de ayudar a que la atención en las residencias geriátricas fuera mejor, se creó un programa multidisciplinario enfocado en alimentación, salud y calidad de vida, a fin de encontrar formas de que la vida de los adultos mayores sea más activa y evitar enfermedades crónico-degenerativas. Después de una pausa para mostrarles las primeras cápsulas de hoy, hablaremos un poco más sobre los objetivos de la geriatría y qué hace el médico que la estudia. Antes, comencemos con nuestra sección de visita y después seguiremos con la sección de foro. Bienvenidos una vez más a Sensor UABC y esta es su cápsula de visita. Yo soy Luna Hernández y el día de hoy les traemos una cápsula en la que se le hizo una entrevista a la doctora María de Jesús Montoya y a la maestra Carolina Jaramillo Zurita, que son nuestra directora y subdirectora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en UABC Campus Otay, donde nos platican cómo ha sido su regreso a clases en la universidad presencialmente mientras aún nos encontramos en esta pandemia. Vamos a verlo. Mi nombre es María de Jesús Montoya Robles, soy licenciada en Economía, tengo una maestría en Economía Internacional y un doctorado en Ciencias Administrativas. Actualmente estoy ocupando el cargo de directora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Bueno, mi nombre es Carolina Jaramillo, actualmente soy subdirectora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Mi formación profesional, empezando pues por la licenciatura, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación, estudié la maestría en Gestión y Políticas Públicas y el doctorado en Ciencias y Humanidades para el Desarrollo Interdisciplinario. Yo estoy laborando en la universidad desde el mes de octubre del año pasado, es decir, en octubre del 2020 tuve la oportunidad de incorporarme a las actividades presenciales y una de las cosas que pues puedo comentarles es que anterior a esa fecha pues yo estaba trabajando desde mi casa por motivos de la pandemia. En mi caso, yo a partir del nombramiento como directora el día 29, no me presenté obviamente porque estaba en la ciudad de Mexicali, pero a partir del día 30 yo he estado pues prácticamente todos los días asistiendo a la facultad. Pues tocas un punto, un tema muy sensible porque pues somos una comunidad muy grande. Los espacios, de repente llegas aquí a las instalaciones, ¿no? Sobre todo los primeros días era triste, nostálgico,
era, no es como cuando vienes de vacaciones porque tienes que venir a alguna cosa, ¿no? Que sabes que los demás compañeros se van a integrar, ¿no? En este caso era saber que estás solo tú y que los demás están, aunque están a la distancia, que podamos conectar con ellos, sabes que no van a estar ahí, ¿no? Que no los vas a ver. Una de las cosas que reflexionamos mucho en este proceso es que hay cosas que definitivamente no se van a poder sostener, pero otras definitivamente se quedarán. Entonces, hay muchos aspectos, por ejemplo, relacionados al espacio y al tiempo, que la tecnología nos resuelve perfectamente bien. Pero como decíamos hace rato, ¿no? Hay otros elementos muy importantes en la interacción presencial que son indispensables para que sigamos funcionando como sociedad. La UABC implementó inmediatamente protocolos, uno de ellos pues todos los protocolos o los filtros que hay en las instalaciones. El gel está presente en todas las oficinas a la entrada, el termómetro, el oxímetro, ¿no? Y los tapetes, ¿no? O sea, los protocolos que está recomendando la Secretaría de Salud están implementados también en UABC. Pensar que en lugar de apartarnos, alejarnos, desarticularnos, decidimos colaborar, apapacharnos, ¿no? Echarnos porras. Creo yo que esa es una de las cosas que más valoro. La resiliencia, ¿no? El poder afrontar el cambio, ¿no? De manera inmediata, ¿no? Fue algo que vimos no solamente en nosotras, ¿no? En todos, ¿no? Los estudiantes, los docentes. Agradecemos a la doctora María de Jesús Montoya y a la maestra Carolina Jaramillo Zurita por permitirnos realizarle esta entrevista. Es todo por hoy en De Visita y nos vemos hasta la siguiente cápsula. Adiós. Bienvenidos nuevamente a la sección de Foro. Yo soy Alan Martínez y el día de hoy les presentaremos a Victoria Netro, estudiante de la Facultad de Artes, quien nos hablará un poco sobre su trabajo en la pintura y cómo es que ha plasmado su trabajo para crear protectores celulares. Así que no se diga más, acompáñennos. Mi nombre es Victoria Netro, tengo 23 años y estudio en la Facultad de Artes, estudio la licenciatura de Artes Plásticas. Fueron varios factores, creo que todos en la carrera, la mayoría, compartimos el hecho de que desde siempre nos gusta la parte creativa, lo que es dibujar, lo que es pintar, etcétera, tomar fotos, toda la parte creativa de estas actividades, y creo que parte de eso y en parte que otras actividades no te satisfacen lo suficiente como para dedicarte a ello, es algo que compartimos los jóvenes en la facultad, y pues el sueño de querer dedicarse a eso fue lo que me motivó. Una vez estaba queriendo algo más personalizado para mí y pues creo que quedó bien, entonces pues lo promocioné en Facebook y a la gente le gustó, pues le gustó hacer encargos. Empecé con las fundas y con los protectores y de ahí pues me fueron pidiendo cuadros y otras cositas a petición del gusto del cliente, y pues es algo que me ayudó a solventar algunos gastos que tenía en la carrera y en mi casa, y pues principalmente eso. Y creo que todos tenemos una pequeña lucha en la parte económica, y pues es algo que me ayudó bastante. Hay otras personas que hacen stickers, que hacen ilustraciones a pedido, y es algo que les funciona a ellos, y pues a mí me gustó algo un poquito más tradicional y más físico. Ahorita estamos empezando con un pequeño podcast sobre arte
ilustración, videojuegos, temas artísticos en general, y pues le estamos echando muchas ganas a ese proyecto. También quiero participar en Muro Verde, que es una dinámica que tiene la Facultad de Artes. Todas las facultades pueden participar, todos los alumnos de la universidad. Busquen Muro Verde, ahí se hacen exposiciones de todos los alumnos y pienso participar en alguna convocatoria, y principalmente estoy enfocada a promover el área artística. Creo que Tijuana es una ciudad que tiene mucho talento y hace mucha falta promoverlo, y pues creo que estoy pensando en darle importancia a eso y pues dedicarle un poquito de tiempo a ello. Vean las materias que hay, vean si les llama la atención y más o menos en qué consisten, porque hay veces que no es lo que esperábamos, y pues eso pasa con cualquier carrera. Traten de, ya que están ahí, trabajar mucho, estén seguros de que es lo que realmente quieren. Piensen si estarían dispuestos a trabajar bastante por ello, y pues como en cualquier carrera, a echarle ganas. Gracias por la invitación. Estoy como Vicky Netro en Facebook, por si quieren contactarme. Y pues busquen nuestro podcast, es Apetito Cósmico. Estamos en Spotify y próximamente va a YouTube. Esto fue todo por la sección de hoy. Esperemos que les haya gustado. Ya saben, nos vemos en el siguiente capítulo de Foro. Yo soy Alan Martínez. Hasta la próxima. Agradecemos a la maestra Carolina Jaramillo por compartirnos la situación de nuestros profesores, demostrando su sentido de responsabilidad a pesar de la situación, y admiramos cómo nuestros cimarrones artistas son capaces de plasmar su esencia en cada pincelada. Y regresando a nuestro tema central, debemos considerar que el médico geriatra tiene un papel fundamental, porque no solo se va a dedicar al estudio de enfermedades que afectan o son más vulnerables a los adultos mayores, también va a tomar en cuenta muchísimas circunstancias, ya que considera los aspectos clínicos, ayudando al tratamiento, prevención y rehabilitación del paciente. Integra los aspectos familiares y sociales. Es porque colabora con otros sectores para un mejor cuidado, logrando así una atención integral. Más adelante podrás conocer exactamente quiénes son las personas que necesitan ir con un médico especializado en geriatría, y te explicaremos cómo no solo se necesita un tipo de cuidado para cubrir nuestras necesidades en cuanto a salud. Por el momento, pasemos a la sección de marcador. ¿Conoces el deporte del tiro con arco? ¿Sabías que en México ha habido medallistas olímpicos dentro de este deporte? El día de hoy arrojamos la flecha hasta el campus Ensenada, donde conoceremos a Karen Moreno, estudiante de la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de dicho campus, y nos platicará acerca de sus experiencias en el deporte del arco y las flechas. Vamos a conocerla. Estás en Marcador. Pues hola, yo soy Karen, tengo 21 años y estudio en la Facultad de Ciencias Naturales y Exactas en el campus de Ensenada. Pues yo empecé a practicar arquería cuando tenía 11 años y entré en el centro de alto rendimiento, pero yo en realidad pues desde chica, desde casi que dejé los pañales, mi mamá siempre se enfocó en meternos a mi hermana y a mí en algún deporte. Entonces tiro con arco fue el que a mí me llenó en cuanto llegué por primera vez al campo, y ahí me quise quedar. Mi rutina cuando estaba entrenando y estudiando al mismo tiempo ya era bastante complicada, porque cuando entré a secundaria y prepa, donde yo ya tenía que valerme más por mis tiempos, tenía que estar mucho tiempo de tiempo muerto, y ahí era así como aprovechar en lo que entraba a entrenar a hacer las tareas. Y pues la parte social no había. Era salir los sábados con amigos y del CAR, porque los otros era así como no, nunca puede, no va a poder salir. Pero pues ya es algo que te acostumbras y que vale la pena porque estás practicando lo que te gusta. Para practicar el tiro con arco, yo pienso que de las mayores cualidades que requieres es disciplina, porque ves en las películas y a
Anillos, o cuando salió la de los Juegos del Hambre, o Break, que todos agarran el arco y ahí, ¿no? Le dan, perfecto. Y en realidad no es así, o sea, es poquísima la gente que entra y tiene talento, no tienes que practicar demasiado, sin agarrar una flecha, nada más tensiones. Entonces, paciencia es algo que requieres muchísimo. Entre semana, el horario normal era de 4 a 8, pero yo tuve la oportunidad de estar un año en la escuela del INDE, la escuela que está adentro del CAR, es secundaria. Entrabas a las 8, de 8 a 10, y luego tenías un pequeño break donde te daban un lonchecito como una barrita o una fruta, y luego iba a la escuela. Entonces de la escuela yo salía pero como a las 2:30, y de ahí comíamos y volvíamos a entrenar de 4 a 8. Al principio tienes las competencias municipales, ¿no? Todos los de Tijuana que están en la misma categoría, juntos, ¿no? Y de ahí se sacan 3. Y luego de ahí pasas a los estatales. De los estatales, igual, eligen 3 y son las que se van a ir al nacional. Los que ya tienen el uniforme de baja. Desde ahí sacan primeros 3, su medallita, y de ahí te becan, ¿no? Depende de tu medalla y depende de tu estado. En todo ese periodo de municipal a Olimpiada Nacional hay competencias selectivas. Entonces vas sumando puntos, y ya si tienes los puntos de los primeros 3, pues ya calificas a mundial, ropita verde, blanco y rojo y todo eso. Diana o carátula es donde van a caer las flechas, donde tiran, son los aros de colores que van de X, que vale lo mismo que un 10, a un 1. Pues el arco es con lo que vas a tirar. Hay 2 tipos de arco, es compuesto y recurvo. Yo tiro compuesto, que es el que tiene 2 poleas. El otro es el más sencillo, que tiene nada más las 2 ramas y una cuerda. Y nosotros tenemos 2 cables y una cuerda. Las flechas tienen plumas, que son las de colores, tienen la punta, tienen un nock, que es con lo que vas a insertarlo en la cuerda, un cosito de metal que agarras, y tiene un ganchito, es el que vas a poner en la cuerda, llegas y tiene un tambor, que es el que utilizas para poner el dedo y empezar el movimiento para que se suelte. Tiro con arco es un deporte donde entrenan de todas las edades. Hay niñitos que van empezando y señores de 50, 60 años que ahí le siguen. Yo sé que en algún momento pues tengo la esperanza de poder regresar y volver a competir como antes. Siempre es agradable ver en Sensor alumnos tan destacados en el deporte, y también conocer a algunos otros como el tiro con arco. Acompáñanos en la siguiente semana en la cápsula de marcador. Mi nombre es Carlos Hernández. Continúa en Sensor UABC. Es un gusto conocer un poco más sobre los deportes que se practican en la región, sobre todo si es un estudiante de nuestra universidad la que nos cuenta su experiencia, como en este caso del tiro con arco. Esperamos seguir compartiendo sus logros con toda la comunidad universitaria. Ahora, continuando con el tema de hoy, hace unos momentos descubrimos que la geriatría se enfoca en los adultos mayores, pero es importante saber cuándo es un buen momento para ser atendido por el especialista. En Internet existen clínicas que se dedican a proporcionarnos toda la información necesaria y explican que las personas que deben acudir deben ser mayores de 65 años, sobre todo aquellos que cuentan con más de 3 enfermedades crónicas y habitualmente ingieren más de 5 fármacos diferentes. Otros grupos de personas que requieren el cuidado de un geriatra son adultos mayores de 85 años, que pueden o no tener una enfermedad crónica. La razón de esto es que una vez llegando a esa edad, son más vulnerables a contraer enfermedades que requieran hospitalización. Pero esta labor no solo la realizan los geriatras. El equipo de trabajo suele estar constituido por el médico geriatra, el personal de enfermería, un trabajador social y en ocasiones suele colaborar el terapeuta ocupacional y el fisioterapeuta. Ahora continuamos con las últimas cápsulas. En La Ciencia es Cierta conoceremos a Imelda Moreno, estudiante de nutrición, que nos platicará sobre la atención nutricional. Y después a Javier Góngora en Soy Cimarrón, estudiante de lengua y literatura, que nos hablará sobre su proyecto El Camello Mudo. Hola, bienvenidos
a otra cápsula de A Ciencia Cierta. Mi nombre es Mayra Ramírez. En esta ocasión, la doctora Erika Gómez, quien es responsable del área de nutrición clínica en UABC OTAI, nos platicará acerca del nuevo programa de evaluación del estado de nutrición en UABC Tijuana. ¡Vamos a verlo! Hola, buenas tardes. Mi nombre es Erika Fabiola Gómez García. Soy doctora en Ciencias Médicas y de profesión soy licenciada en Nutrición. Y bueno, he trabajado en los últimos 13 años tratando a personas con enfermedades de riñones y con factores de riesgo asociados como obesidad, diabetes o hipertensión. Pues sí, estamos trabajando en un proyecto reciente que tiene como enfoque, está inmerso dentro de lo que ofrece CUMAI, que es el Centro Universitario de Atenciones Médicas, y dentro de este centro se abre el área de nutrición clínica que pretende atender no solamente a los trabajadores de la universidad ni a los estudiantes, sino también a población externa. Esta área de nutrición está ya nombrada como es un centro de investigación y evaluación del estado de nutrición, en donde, cabe señalar que es un centro que no solamente se va a limitar a atender a adultos, sino también vamos a recibir a niños, adolescentes y personas embarazadas o personas que tengan alguna condición de salud específica, alguna enfermedad como tal. El principal objetivo es lograr, a partir de la intervención de los nutriólogos, que cabe señalar que es un servicio que va a estar otorgado, se va a ofrecer por parte de los estudiantes de la universidad, de esta licenciatura. Montar este proyecto se ha generado a partir de mi intervención y también motivando un poco a los alumnos a que puedan realizar sus prácticas profesionales y su servicio social dentro de su universidad. Este centro está dentro de las instalaciones de CUMAI y aunque anteriormente ya se estaban realizando algunas actividades en el área de nutrición clínica, no se le había realizado como tal promoción. Entonces, en este caso se pretende trabajar o atender a personas tanto externas al público general como a los mismos trabajadores y estudiantes de la universidad. Gracias, doctora Gómez, por compartir este increíble proyecto que se generó en la licenciatura de nutrición para brindarles un mejor servicio de calidad a nuestra comunidad y a un accesible precio. Recuerden que los pueden encontrar en sus páginas de UABC o llamando a los números. Pónganse en contacto. Nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta luego. Bienvenidos una vez más a Soy Cimarrón. Mi nombre es Ricardo Huerta y en esta ocasión les presentamos a nuestro compañero cimarrón Javier Góngora Corona, alumno de la licenciatura de Lengua y Literatura Hispanoamericana en Campus OTAI, quien junto con Adrián Gastelum Tagle fundaron el proyecto cultural El Camello Mudo, el cual se identifica por analizar diversos temas actuales desde una perspectiva filosófica, con la única finalidad de estimular el análisis y el cuestionamiento de nuestra realidad. Acompáñanos a conocerlos. Nos juntábamos en las tardes a pasar el rato y de repente nos dimos cuenta que nuestras pláticas eran sumamente interesantes. Y dijimos, ¿por qué no empezar a grabarlos? O sea, si nos la pasamos tan bien haciéndolo, probablemente hay más gente que quiera involucrarse en la discusión. Creo que así surgió el proyecto. Camello Mudo intentamos reflexionar en torno a situaciones que se van presentando en nuestro entorno, ya sea un entorno local, nacional, regional o incluso pues internacional, ¿no? Dependiendo de la situación y de la magnitud o de las implicaciones más que nada sociales que estas puedan llegar a tener. Entonces, generalmente lo que hacemos es reflexionar o dialogar
sentido ciertamente crítico de la realidad. En muchos episodios del podcast hemos definido la filosofía como diálogo. Creo que estamos en una sociedad en donde hay pluralidad de mentalidades, pluralidad de pensamiento, y la filosofía nos ayuda a dialogar con diferentes posturas de pensamiento y si no llegar a una conclusión, al menos sí convivirlas. Creo que por eso es importante hablar de filosofía hoy en día. Nos pueden encontrar en todas partes, la neta. Estamos en Instagram, así @elcamellomudo. Estamos en Twitter, estamos en Facebook, estamos en Spotify, estamos en Google Podcast, en iTunes. Creo que nos pueden encontrar en todas partes. En la casa donde comenzamos el proyecto, mientras buscábamos el nombre, había una escultura un poco extraña de un camello. Hay una estatua que no habla, pero nos ve. Entonces quedó como el camello mudo. Uno de los retos más grandes que hemos enfrentado, que por lo menos a mí me ha tocado enfrentar, es el de atreverme a expresar pues delante, digamos, de la gente que nos pueda estar escuchando, ¿no? Entonces eso para mí es un reto a nivel personal, y a nivel pues ya del camello mudo, pues supongo que lograr precisamente una repercusión más allá de nuestro ámbito cercano, de nuestro círculo, ¿no? Buscar extendernos, creo que ese es uno de los retos que pues aún persiste. Si alguien que gusta acercarse a la filosofía, pues yo personalmente recomendaría un texto de Manuel García Morente que se llama Lecciones Preliminares de Filosofía, que es un texto, si bien es antiguo, podríamos decir que también ya es clásico dentro de la filosofía, o para cualquier persona que guste acercarse y tener una mirada general pero muy clara de lo que es la filosofía y los filósofos ciertamente más clásicos, por así decirlo, ¿no? Entonces Manuel García Morente me parece un autor muy bueno. Lecciones Preliminares de Filosofía. Agradecemos el tiempo brindado a Javier Góngora y Adrián Gastelum, y también aprovechamos para reconocer la labor y el gran esfuerzo de este proyecto. Soy Ricardo y esto fue Soy Cimarrón. Hasta el próximo episodio. Agradecemos a ambos cimarrones por su labor en sus respectivos campos, tanto en la nutrición como en la literatura. Sin duda, influyen a la comunidad de manera positiva desde su área. Ahora, retomemos la importancia de la geriatría, porque, como sabemos, los adultos mayores requieren de una atención de calidad. Una enfermedad puede traer cambios sensoriales y cognitivos que no afectan de la misma manera a cada persona. Por esta razón, tener el apoyo de un experto permite una buena calidad de vida y un mejor estado de salud. Nuestro país se ha involucrado creando los equipos de cuidados interdisciplinarios al adulto mayor hospitalizado. La página oficial de la Secretaría de Salud explica que el objetivo de este proyecto, que comenzó en 2010, ha sido el de facilitar la conformación de equipos de asistencia geriátrica interdisciplinaria dentro de las instituciones. Si a eso se le suman los esfuerzos de la UABC, estamos seguros de que en unos años más aumentará la esperanza de vida en México, tal y como se prevé a futuro. Por esta ocasión ha sido todo por el episodio de hoy. No olvides que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Censor UABC en Facebook, Instagram y YouTube, donde publicamos contenido del programa y seguimos detectando el quehacer universitario. Te esperamos la próxima semana. Recuerda que cada domingo se transmite un nuevo episodio a la 1:30 p.m. por Síntesis TV. En caso de que no puedas sintonizarnos, cada miércoles a las 10 a.m. encontrarás la repetición por el mismo canal. Esto fue Censor UABC. Hasta la próxima.